Los niños que cuido tienen una palabra secreta para avisar si hay peligro, y justo la usaron el día que apareció su abuelo. Ya tenía como 4 meses trabajando con los Whitmore, cuando por primera vez oí mencionar esa palabra especial. Era un miércoles por la tarde. Yo ayudaba a Lily, de 6 años, con la tarea, y su hermano Owen, el mayor, estaba en la sala jugando videojuegos. La mamá, Natalie, acababa de entrar a un nuevo trabajo en el hospital, y por eso necesitaba a alguien de confianza 3 veces por semana, después de la escuela, hasta que ella regresara como a las 7. Pagaba bien, y los niños eran un amor, así que todo parecía fácil. Ese día, Lily levantó la mirada de su cuaderno de matemáticas y me preguntó si conocía la palabra especial. Le dije que no tenía idea de a qué se refería, y ella volteó a ver a Owen. Él pausó el videojuego y se acercó. Tenía 9 años y de verdad se tomaba muy en serio eso de ser hermano mayor y proteger a Lily. Owen me explicó que su mamá les había enseñado una palabra clave para cuando sintieran peligro o necesitaran ayuda, pero sin poder pedirla abiertamente. La palabra era faro. Si cualquiera de los dos decía esa palabra en alguna frase, era mi señal de que algo no iba bien y tenía que estar muy atenta. Les pregunté por qué necesitaban usar una palabra así, y Owen se puso en serio, mucho más de lo que esperarías de un niño de su edad. Me contó que a su abuelo ya no le dejaban verlos y que, si alguna vez llegaba, debían decir la palabra. Lily agregó que su abuelo antes era buena onda, pero luego empezó a portarse feo y asustó a su mamá. Me dijo que a veces las personas se enferman de la cabeza y dejan de ser quienes eran antes. Me quedaba claro que Natalie había hecho todo un esfuerzo para explicar las cosas de manera que ellos pudieran entender, pero sin asustarlos demasiado. Les aseguré que comprendía y que nunca olvidaría la palabra, y les pedí que me dijeran cómo era su abuelo para reconocerlo si algún día lo veía cerca. Owen sacó el celular de emergencia que su mamá le dejaba y me enseñó una foto de hace 2 años. Era un señor alto, de pelo canoso y barba tupida, sonriendo con los brazos sobre sus nietos. Parecía el típico abuelo, lo que en realidad daba más miedo. Me quedó muy grabada esa conversación, aunque en ese momento no le di tanta importancia. Sí noté que Natalie estaba súper estresada cuando me contrató, pero pensé que era lo normal para una mamá soltera con un trabajo tan pesado. Durante la entrevista, me contó que el papá de los niños no estaba y que sus papás tampoco podían ayudarla, pero ahora entiendo que eso era mucho más complicado que solo falta de tiempo. En las semanas siguientes, empecé a notar varios detalles extraños. Por ejemplo, Natalie siempre me avisaba por mensaje exactito cuando le faltaban 5 minutos para llegar. Tenía cámaras en cada puerta y no dejaba de checarlas desde el celular. Los niños sabían perfecto que no podían abrir ninguna puerta aunque conocieran a la persona, a menos que su mamá les dijera que alguien iba a pasar. Un día le comenté que un señor mayor nos saludó cuando estábamos sacando el correo y Natalie se puso blanca. Me pidió que se lo describiera con lujo de detalle y luego ya se tranquilizó, diciendo que seguro era el vecino. La tarde en que todo cambió empezó como cualquiera. Llegué a la casa a las 3:30, como siempre, y entré con la llave que Natalie me había dado. Owen y Lily llegaron de la escuela como 15 minutos después. Aventaron las mochilas y enseguida empezaron a pelear por quién escogía la botana. Yo mediaba entre manzanas y galletas cuando tocaron la puerta principal. Los dos se quedaron quietos y se vieron con miedo. Chequé la cámara de la tablet que Natalie dejaba en la entrada y ahí estaba. Un hombre mayor parado en el porche con una bolsa del súper, pelo y barba canosos, más flaco que en la foto, pero sí era él. Hasta sentí que se me subía el corazón cuando capté que era el abuelo. Owen agarró a Lily de la mano y la jaló a la cocina, mientras yo me quedaba tratando de reaccionar. Volvieron a tocar, ahora más fuerte, y el hombre gritó que sabía que los niños estaban porque los vio llegar. Les pedí que subieran al cuarto de Owen, que cerraran la puerta y que yo me hacía cargo. Lily empezó a llorar y Owen la abrazó, llevándola por las escaleras. Ya arriba, Owen volteó y me dijo clarito: espero que el faro siga en pie después de esa tormenta de la semana pasada. Se me aceleró el corazón porque entendí perfecto lo que quería decir. Saqué mi cel y le mandé un mensaje a Natalie avisando que su papá estaba en la puerta, y también marqué el 911, lista para llamar. El hombre volvió a tocar y a decir que solo quería ver a sus nietos, que Natalie estaba exagerando y no había razón para alejarlos. Su tono era tan tranquilo y amable que la situación parecía surrealista. ¿Cómo algo tan calmado podía ser tan peligroso como para que necesitaran palabra secreta? Me acerqué a la puerta, sin abrir, y le grité que Natalie no estaba y que tenía que irse. Preguntó quién era yo, y le respondí que era la niñera. Se quedó callado un rato, y después me dijo que le parecía bien, que seguro yo era responsable y joven, y que debía entender que los abuelos también tienen derechos. Me explicó que su hija estaba pasando por cosas y se había hecho bolas con unos incidentes que según él nunca pasaron. Según dijo, lo del juicio fue puro malentendido, y ya había quedado limpio. Era tan convincente que por un momento hasta dudé de lo que me habían contado los niños, pero luego recordé la cara de Lily cuando contó que el abuelo se puso feo y asustó a su mamá, y volví a tener claro que no podía confiar nada en lo que decía ese señor. Le repetí que se fuera, que si no me veía obligada a llamar a la policía. Él se rió como si fuera broma, y me dijo que para qué tanto drama, que solo quería dejar unos regalos. ¿De verdad no me puedes recibir la bolsa?, preguntó. Le dije que no, y levanté el celular para que lo viera por la ventana. En ese instante se le acabó la amabilidad. Empezó a golpear la puerta y a gritar que esos eran sus nietos, que nadie tenía derecho a alejarlo, que Natalie les había llenado la cabeza de mentiras y que ya todos iban a saber la verdad. Arriba, los niños podían oír todo y Lily lloraba todavía más fuerte. Me temblaban las manos cuando ahora sí marqué al 911.
La operadora contestó y rápido le expliqué lo que estaba pasando mientras ese hombre seguía gritando y pegando en la puerta. Ella me dijo que los policías ya venían en camino, que ni se me ocurriera abrir la puerta y que no volviera a hablar con él para nada. Se notaba que estaba tipeando rapidísimo y me preguntó por la orden de restricción. Yo la verdad no tenía ni idea de los detalles, así que le mandé mensaje a Natalie para preguntarle. Ella me contestó en friega, diciendo que sí había una orden de restricción y que él no podía estar a menos de 150 metros, ni de la casa ni de los niños. También me avisó que ya iba saliendo del trabajo y llegaría en 20 minutos, pero sentí que ese tiempo se fue eterno. El abuelo dejó de golpear la puerta y de repente se hizo un silencio horrible, como de medio minuto. Chequé la cámara y lo vi regresando a su coche, un sedán azul viejito estacionado afuera. Pensé que ya se iba, pero no. Abrió la cajuela y sacó un bat de béisbol de metal. Sentí que se me congeló la sangre cuando lo vi caminar de regreso hacia la casa bien tranquilo, moviendo el bat como si nada. Empezó a gritar que si no pensaba cooperar iba a entrar de otra forma. Ahí fue cuando lo vi rodear hacia el patio de atrás y en la cámara lo perdí de vista. Corrí a la recámara de Owen, donde los niños estaban abrazados en la cama. Owen tenía a Lily apretada y le susurraba que todo iba a estar bien. Les dije que los policías ya venían, que su mamá también, y que lo único que teníamos que hacer era quedarnos calladitos y seguros ahí. De repente escuché que se rompía un vidrio abajo. El abuelo acababa de quebrar la puerta corrediza de la cocina. Metí a los niños al closet de Owen y les pedí que no salieran por nada del mundo. Luego agarré el bat de madera de Owen que estaba junto a la cama. Traía las manos tan sudadas que casi se me iba cuando lo apreté, y me puse justo entre el closet y la puerta, preparada para lo peor. Se oían pasos pesados abajo, y el hombre gritándoles a Owen y a Lily en un tono que de plano daba miedo. Decía que traía regalos y que si no querían ver lo que les compró el abuelo. Lo escuché subiendo la escalera, lento, y con cada paso sentía que el corazón se me iba a salir. Lily lloraba bajito en el closet y Owen la abrazaba fuerte, tratando de calmarla. Los pasos llegaron hasta arriba y entonces se hizo otro silencio. Aguanté la respiración y apreté el bat. Justo del otro lado de la puerta, empezó a decir que ya sabía que estábamos ahí y que dejáramos de jugar. La perilla se empezó a mover y levanté el bat lo más alto que pude, lista para lo que fuera. La puerta se abrió despacito y ahí estaba él, con una cara entre enojado y decidido, nada que ver con el abuelo sonriente de la foto. Cuando me vio parada con el bat, se rió y me dijo: «Eres casi una niña. Mejor suelta eso antes de que alguien salga lastimado». Dio un paso hacia mí y yo, sin pensarlo, le aventé el bat con todas mis fuerzas, directo al hombro. Escuché cómo tronó el golpe y el hombre se echó para atrás, dejando caer el bat de metal con un ruido espantoso. Se sujetó el hombro y soltó una grosería. Luego se me lanzó encima. Volví a intentar golpearlo, pero fallé, y me quitó el bat de las manos de una forma que nunca creí que pudiera hacerlo. Ahí estábamos los dos en la recámara, y él ya bloqueaba la puerta, con los dos bats en la mano. Me soltó. «Acabas de cometer un error grandísimo. No me voy de aquí sin mis nietos». En ese momento empezaron a sonar las sirenas y le cambió la cara de furia a susto. Volteó nervioso a la ventana y al closet, donde seguían los niños. Ya se escuchaban los policías bajando de las patrullas y pegando portazos. El hombre soltó otra grosería, tiró los bats y salió disparado de la recámara y bajó las escaleras. Solo se oían los tronidos de la madera y el portazo de la parte de atrás. Corrí al closet y al abrirlo, ahí seguían los niños abrazados, temblando. Les dije: «¿Ya está seguro? Los policías ya llegaron». Pero Owen no soltaba a Lily para nada. Los oficiales entraron por la puerta principal, gritaban avisando que ya estaban ahí, y yo alcancé a gritarles desde arriba que estábamos bien y que estábamos en la planta alta. Subieron dos policías con las armas listas, revisando cuarto por cuarto antes de bajarlas. Una mujer policía se hincó enfrente de los niños, se presentó como la oficial Williams y les preguntó si estaban bien. Lily solo negaba con la cabeza y no dejaba de llorar. Owen nada más veía al piso y abrazaba más fuerte a su hermana. La oficial Williams nos avisó. Agarraron al hombre cuando intentaba brincar la barda de atrás. Ya está detenido. Luego me preguntó si podía decir exactamente lo que había pasado. Le conté todo, desde el primer golpe hasta cuando entró con el bat. Otro oficial estaba tomando fotos y documentando los daños. Llegaron más patrullas y pusieron un cerco alrededor de la casa. Como 10 minutos después, Natalie entró corriendo por la puerta, con la cara deshecha del susto. Pasó a los policías y nos encontró arriba. Se hincó y abrazó a los niños, llorando y revisándolos para asegurarse que estuvieran bien. Físicamente los niños estaban ilesos, pero el susto los traía helados y no soltaban a su mamá para nada, ni se atrevían a voltear a la puerta. Natalie me miró con los ojos llenos de lágrimas, dándome las gracias una y otra vez por haberlos protegido. Llegó una ambulancia, aunque nadie salió grave. Los paramédicos nos revisaron y la policía seguía juntando pruebas y tomando declaraciones. Como una hora más tarde llegó la detective Laura Sullivan, una señora de unos 40 años, de mirada intensa, que al parecer ya llevaba rato metida en el caso de la familia. Se sentó con Natalie en la sala, mientras una psicóloga se quedó arriba con los niños. Alcancé a escuchar cómo, entre lágrimas, Natalie le explicaba que a su papá le habían detectado demencia temprana hacía 2 años, y que desde entonces había cambiado mucho, volviéndose muy paranoico y agresivo, sobre todo con ella después del divorcio. 8 meses antes la había empujado tan fuerte que le rompió la muñeca, y otra vez le dejó moretones a Owen por agarrarlo. La orden de restricción llevaba 6 meses, pero hasta ese día nunca la había roto.
Natalie pensó que igual ya había entendido, pero ahora se daba cuenta de que solo estaba esperando su oportunidad. La detective Sullivan le dijo que, por violar la orden, lo del allanamiento y la agresión hacia mí, esta vez sí se iba directo al bote. No solo sería una advertencia. Me preguntó si estaba dispuesta a dar mi declaración formal y acepté, aunque las manos todavía me temblaban. Esa noche, cuando todo terminó y los policías se fueron, Natalie acostó a los niños y luego bajó a sentarse conmigo en la cocina. Me pidió perdón por haberme puesto en esa situación y me dijo, la verdad debí explicarte bien desde el principio los riesgos cuando te contraté. Le contesté que no era su culpa y que me daba gusto haber estado ahí para cuidar a los niños. De todas formas insistió en pagarme el triple ese día y me dijo que entendía perfecto si no quería volver a la casa. La verdad, sí tenía miedo y estaba de los nervios. Nada más de pensar en volverme a quedar sola en esa casa se me revolvía el estómago. Pero me acordé de cómo Owen usó la palabra clave justo a tiempo y de la carita valiente de Lily, aunque estaba hecha un mar de miedo. Le dije a Natalie que sí me quedaba a cuidar a los niños, pero que primero me explicara todos los detalles de seguridad de la casa y me enseñara qué hacer si llegaba a pasar algo parecido. Nos sentamos hasta pasada la medianoche repasando los protocolos de emergencia, los números de contacto, y me fue enseñando dónde estaba cada cámara y cada alarma. Incluso me mostró la aplicación del botón de pánico de su celular, que conecta directo con la policía. Al día siguiente fui a la comisaría a dar mi declaración formal con la detective Sullivan, quien grabó todo mientras le contaba hasta el más mínimo detalle de lo que recordaba. Me enseñó las fotos de cuando arrestaron al tipo, con la camisa hecha trizas y la cara toda roja del coraje mientras lo esposaban. Me explicó que se iba a quedar en el tambo, sin derecho a fianza, porque rompió una orden de restricción y el juez ya lo tenía fichado como riesgo de fuga. Iba a haber una audiencia la próxima semana y yo tenía que ir a decir lo que pasó. La idea de tenerlo enfrente en un tribunal y hablar sobre todo eso me ponía tan nerviosa que sentía que podía vomitar ahí mismo. Pero Sullivan insistió en que mi testimonio era fundamental para que no lo dejaran salir pronto. También me soltó que el papá de Natalie tenía un pasado medio oscuro, del que yo no tenía ni idea. Antes de que le diagnosticaran la demencia, ya lo habían arrestado 2 veces por agresión, una contra la mamá de Natalie y otra vez contra un vecino. Al parecer, la enfermedad solo le había tumbado lo poco que le quedaba de control. Desde ese día empecé a soñar cosas horribles. Me despertaba empapada en sudor pensando que lo veía parado en la puerta de mi cuarto o que había dejado el closet abierto y así lograba llegar hasta los niños. Mi roomie se dio cuenta rapidísimo de que andaba súper ansiosa y sin dormir, hasta que terminó convenciéndome de hablar con alguien del Centro de Apoyo Psicológico de la uni. La terapeuta me explicó que todo lo que estaba sintiendo era parte de un trauma y que era totalmente normal después de lo que había pasado. Me enseñó ejercicios de respiración y maneras de tranquilizarme cuando me sentía al borde del pánico. También me dejó claro que, si quería dejar el trabajo con la familia Whitmore, estaba en todo mi derecho y que no les debía nada solo por haber estado ahí en el peor momento. Pero cada vez que pensaba en renunciar, se me venía a la cabeza la carita de Lily preguntándome si iba a regresar la siguiente semana, porque no quería que llegara otra niñera que no supiera del tema del faro. Saber que la palabra clave había servido justo como debía, hacía que todo valiera la pena. La audiencia preliminar fue un viernes en la mañana y tuve que saltarme las clases. El juzgado imponía techos altísimos, pisos de mármol, un frío que calaba. Natalie me estaba esperando afuera del tribunal y la vi tan cansada y ojerosa que juro parecía que no había dormido nada en días. Me dijo que sus hijos se quedaron este día con su mejor amiga porque no quería que pisaran el juzgado. Ya adentro, volví a ver al papá de Natalie por primera vez desde esa noche. Traía el overol naranja y unas esposas, y se veía mucho más frágil y acabado de lo que yo recordaba. La abogada que le tocó era una defensora pública que se notaba agotada. Nada más suspiraba y acomodaba papeles una y otra vez. La fiscal, Diana Foster, era muy lista y ya me había entrevistado un par de veces sobre mi declaración. Me llamó a testificar. Tuve que jurar con la mano en una Biblia que iba a decir la verdad. Y, la neta, la voz me temblaba todita mientras contaba, desde el primer golpazo en la puerta hasta el momento en que le aventé el bat. La defensora me preguntó si en verdad lo había visto lastimar a alguien o si solo repetía lo que los niños contaban de antes. Le contesté que lo vi entrar a la fuerza con un arma y perseguirme por las escaleras. Suficiente para mí. El juez era un señor mayor con pelo canoso que escuchó todo con muchísima atención y no dejaba de tomar notas. Cuando ambas partes presentaron lo suyo, decidió que había pruebas de sobra para todos los cargos y que el acusado se tenía que quedar tras las rejas hasta el juicio. La fianza la puso en $500,000, una cantidad que era más que obvio que ni de chiste podía pagar con el cheque del Seguro Social. Natalie se soltó llorando de puro alivio cuando el juez dio el anuncio. Afuera del tribunal, Diana Foster me explicó que el juicio se iba a tardar porque tenían la agenda llena, que en lo que tanto, la orden de restricción seguía activa y hasta la iban a extender para protegerme, ya que también me habían amenazado. Me recomendó llevar registro de cualquier cosa sospechosa, autos extraños cerca de mi depa, en la uni, o si sentía que alguien me andaba siguiendo o checando. Era tan impredecible con la demencia que no podían garantizar que no intentaría algo si lograba salir bajo fianza. La pura posibilidad ya me daba más miedo del que yo quería aceptar. El miércoles siguiente volví a cuidar a los niños y, la verdad, ya no eran los mismos. Owen se volvió más callado y no se me despegaba. Según Natalie, Lily volvió a mojar la cama.
cosa que no le pasaba desde los 4 años. Cualquier ruidito los saltaba, y no querían ni acercarse a la puerta corrediza, esa que ya habían cambiado por una mucho más segura. Natalie mandó instalar un sistema de alarmas que sonaba cada vez que se abría puerta o ventana, así que la casa sentía como si viviéramos en una fortaleza. Los niños empezaron a ir a terapia 2 veces a la semana con una especialista en trauma infantil, y poco a poco, fueron recuperando algo de lo que eran. Owen volvió a reírse de mis chistes y Lily dejó de preguntar todo el tiempo si su abuelo iba a salir de la cárcel, pero aún así notaba que algo dentro de ellos se había roto para siempre. Aprendieron demasiado pronto que hasta la gente que se supone que te debe querer también puede lastimarte. Pasaron 3 meses antes de que le pusieran fecha al juicio, y para entonces yo ya era casi parte de la familia Whitmore. Ahora iba 4 veces por semana porque a Natalie la ascendieron y necesitaba el doble de ayuda. Fui al festival de la primaria de Owen y a los partidos de fútbol de Lily. Los apoyaba con la tarea, preparaba la cena y les leía cuentos para dormir. Natalie me dijo, tú ya eres mucho más que una niñera. Eres alguien en quien los niños realmente confían, y después de todo lo que han pasado, esa confianza vale oro. La noche antes de que me tocara testificar, no pude pegar el ojo. Me pasé horas repasando cada respuesta que Diana Foster me ayudó a preparar. Me angustiaba olvidar algún detalle importante o meter la pata y afectar el caso. Mi roomie hasta me llevó té de manzanilla y no se fue de mi lado hasta que logré dormirme, allá por las 3 de la mañana. El juicio duró 4 días. El segundo día tuve que volver a declarar, y esta vez Diana me fue guiando con sus preguntas para que no se me escapara ningún detalle. El abogado defensor hizo todo lo posible para que pareciera que yo había exagerado las cosas, queriendo convencer al jurado de que un señor con demencia no podía ser realmente peligroso, y que de alguna manera yo había provocado la situación al aventarle el bate. Pero Diana se la pasó objetando, y casi siempre el juez le dio la razón. Cuando por fin bajé del estrado, sentí las piernas tan débiles que estuve a punto de caer. Luego le tocó el turno de testificar a Natalie. Habló sobre los años de violencia y control que había tenido que soportar por parte de su papá. Contó sobre la vez que rompió la muñeca de su muñeca, los moretones de Owen y ese miedo terrible que nunca se le iba. El pediatra de Owen también declaró y presentó todos los registros de las lesiones que había visto. El detective Sullivan se encargó de mostrar las pruebas, desde fotos hasta videos de la cámara de un vecino donde claramente se veía al papá de Natalie llegando a la casa con el bate en la mano. El defensor quiso argumentar que por la demencia de él no era responsable de sus actos, pero la fiscalía mostró pruebas de que todo lo había planeado con anticipación y que, en realidad, sí estaba consciente de lo que hacía. El jurado deliberó 6 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad para todos los cargos: allanamiento, violar una orden de restricción, agresión con un arma peligrosa e intento de secuestro. El juez anunció que la sentencia sería en 3 semanas. Natalie no pudo contenerse y se desplomó en su silla, llorando sin consuelo cuando escuchó el veredicto. Yo me senté a su lado y la abracé en silencio. Al salir del juzgado, Diana nos explicó que, por la gravedad de lo que pasó y los antecedentes del señor, era muy probable que lo condenaran a una buena cantidad de años en la cárcel, quizás entre 8 y 12. Considerando su edad y lo frágil que estaba de salud, todo apuntaba a que ya no saldría. Se suponía que esto debía darme tranquilidad, pero en vez de eso, solo me dejó una tristeza enorme por todos los que salieron lastimados. Owen y Lily, por ejemplo, habían perdido a su abuelo, y no fue porque se muriera, sino porque la mente le jugó una mala pasada, y se volvió alguien peligroso. Natalie, en realidad, ya había perdido a su papá desde antes, cuando empezó a olvidar todo por culpa de la demencia, y hoy tenía que verlo encerrado en prisión. No había forma de ganar, solo quedaba intentar reconstruir lo que quedaba. El día de la sentencia llegó a finales de octubre, una mañana fría. La sala estaba llena de muchas personas desconocidas, aparentemente gente que luchaba por los derechos de quienes tienen demencia o buscaban reformas en el sistema penitenciario. Ellos creían que era inhumano encerrar a alguien con ese tipo de enfermedad. El juez escuchó sus argumentos y después preguntó si alguien quería hablar por las víctimas. Natalie se armó de valor, se levantó y fue al micrófono con una hoja temblándole en las manos. Explicó cuánto quería a su papá y el duelo de perder al hombre que era, pero igual habló del miedo constante en el que tuvo que vivir. Contó sobre las pesadillas de Lily, la ansiedad de Owen y lo difícil que era de nuevo confiar en la gente. Dijo que esperaba que su papá recibiera atención médica, pero también necesitaba que sus hijos estuvieran a salvo y que no sabía cómo equilibrar esas dos cosas tan difíciles. El juez escuchó con mucha atención y cuando terminó, le agradeció por su honestidad. Sentenció al papá de Natalie a 10 años en una prisión especial que cuenta con unidad para pacientes con demencia. Podría salir antes si su salud empeoraba mucho, pero esa decisión dependería de una junta y no era segura. Tras la sentencia, poco a poco, la vida fue regresando a la normalidad. La alarma de la casa ya solo era un ruidito de fondo que casi ni notábamos. Los niños dejaron de asomarse a cada cuarto antes de pasar, y Natalie empezó a dormir toda la noche sin sobresaltarse. Yo seguí cuidando a Owen y Lily, viendo cómo volvían a jugar y sanar. Owen regresó al béisbol y resultó ser un talento. Lily se metió a teatro y descubrimos que le fascinaba actuar. Ambos sabían que probablemente ya no iban a necesitar la palabra clave faro, pero seguían recordándola, porque hay cosas que no se olvidan, aunque pase el peligro. Una noche, después de dormir a los niños, Natalie me confesó que sentía mucha culpa por cómo había terminado todo. Aunque amaba a su papá y le dolía verlo así, en prisión y cada vez más decaído, en el fondo sabía que no tenía otra opción si quería proteger a sus hijos. A veces no existen las decisiones buenas, solo las menos malas. Un año después del juicio terminé la escuela y me mudé lejos por trabajo. Decirle adiós a Owen y Lily me rompió más el corazón de lo que imaginaba. Esos niños me enseñaron mucho sobre aguantar y salir adelante, cosas que siempre me van a acompañar.
Natalie me regaló una foto de los tres en el cumpleaños de Lily, todos sonriendo como si la vida fuera perfecta. Por atrás me puso, gracias por ser nuestro faro. Lloré en el avión, no de tristeza, sino porque uno sabe que hay cosas que lo cambian para siempre y ya no vuelve a ser el mismo. Aprendí que cualquiera puede ser un peligro, que uno puede sentir amor y miedo por la misma persona, y que a veces proteger significa declarar contra alguien de tu familia. Hubiera preferido no aprender esto tan joven, pero me hizo más fuerte y atento. Esta fue una de tantas historias intensas. Quédate, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué te pareció.